Ya son las 11:06. Saludos, buenos días. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar a este maravilloso pueblo dominicano. Hoy es martes 17 de septiembre, año 2024. Aquí estamos con el objetivo de llevar interesantes orientaciones e informaciones de salud en la receta médica de la Z. Saludamos a la doctora Jocelyn Sánchez Parra. Buenos días, doctora. Muy buenos días a todo el país. Bendiciones para todos aquellos que están en sintonía con esta receta médica de la Z a través de la Z101. Hoy martes 17 de septiembre, Roberto, sí, Día Mundial de la Seguridad del Paciente, la cual es definida según la Organización Mundial de la Salud como la reducción del riesgo o daño asociado a la atención sanitaria mínimamente aceptable. El lema de este año, del año de la seguridad del paciente, es diagnósticos correctos, pacientes seguros, doctor Calderón. Así es. Esto está con el enfoque está en la necesidad de mejorar los diagnósticos para proteger a los pacientes y optimizar el resultado en salud. ¿Y cuáles son estos componentes importantes a la hora de la seguridad del paciente? Su identificación, saber el nombre, su fecha de nacimiento, la comunicación efectiva del personal de salud, lo que garantiza, cuando hay una comunicación efectiva, garantiza la seguridad en la medicación y en el procedimiento, Roberto. Si usted se va a poner un medicamento, lo correcto es que la enfermera tenga la comunicación efectiva diciéndole: usted es el señor Roberto Díaz, su fecha de nacimiento, porque se han producido daños, doctor, irreversibles que trae como consecuencia muchos recursos en el sector salud. Doctor Víctor Calderón. Muchísimas gracias, muy buenos días a todo el pueblo dominicano que, como todos los días, aquí en la receta médica de la Z, para mantenerse informado en salud, actualizado en todos los aspectos, ¿verdad, así doctora? Es. Qué interesante, Roberto, mi querido Rafael Cisneros. Qué bueno estar aquí en esta mañana para llevarle un tema brillante, un tema que será de mucho interés, porque hablar de dolor crónico, pélvico, es un tema sumamente importante donde la mayoría según dicen las estadísticas mundiales, son muchas las personas que padecen de este trastorno y cómo nosotros aliviarlo y darle un tratamiento correcto y adecuado a dónde dirigirlo. Pero lo que dice la doctora Jocelyn Sánchez, Roberto, señores, más de 300 millones de procedimientos quirúrgicos se hacen cada año en el mundo. Y este es un tema de sumo interés porque cuando ocurren, no diríamos malas prácticas, sino porque ningún médico que va a asistir a un paciente va con la intención de que se le complique, eso no. Pero sí es importante tener mucho cuidado, ser totalmente cuidadoso cuando usted va a hacer un procedimiento, tomar todas las medidas del lugar, los protocolos, llevarlo a cabalidad para que usted pueda hacer un trabajo totalmente de manera correcta, porque 4 de cada 10 pacientes que asisten a la atención primaria, hoy esto y emergencia, se complican. Y hablamos de billones de dólares en pérdida. Se complican, doctor, por la falta de la seguridad del paciente. Por la falta de seguridad. Porque faltan los componentes que habíamos hablado. Exacto. La correcta identificación del paciente. Así es. Y la comunicación efectiva. Y a veces el diagnóstico que no se hace de manera correcta. Correcto. Y también ocurre, por ejemplo, cuando usted va a transfundir un paciente en sala después de haber sido operado, paciente queda sin shock anafiláctico porque muchas veces no se hace un análisis completo y ahí llegan los problemas. También los asuntos adversos que vienen, como es el caso de las infecciones, complicaciones asociadas a los procesos quirúrgicos. Y siempre están, por múltiples razones. Así que es importante en este día, pues, tratar de poner un poquito mayor atención a nuestros protocolos de manejo para que nuestros pacientes no se nos compliquen.
Así es. Doctor Rafael Cisneros. Buenos días a todo ese amado público que siempre está en sintonía con la receta médica de la Z, que se transmite por la inmensa Z101. Un placer por aquí comunicarme con todos ustedes. Saludo aquí a mis compañeros. Fíjense, me voy a hacer eco de una denuncia que hacen los médicos de la línea noroeste, específicamente del hospital Luis Bogar. ¿Qué están denunciando estos médicos? Lo cual, y pacientes también. Lo cual nos deja sorprendido porque no debe de ser. Han colocado cámaras en los quirófanos frente a la sala de los pacientes. Víctor, tú sabes que todo el que entra en los quirófanos, ¿En qué hospital? El Luis Bogar. Pero no estaría pasando lo mismo, no sé si estaría pasando lo mismo que en una ocasión se había denunciado y luego fue explicado en el NEI Arias Lora. A menos que no sea un quirófano didáctico. Exacto. Que sea un hospital de residencias médicas, eso está permitido. Eso es lo que pregunto, porque en el NEI en una ocasión hubo una denuncia similar y luego se explicó que precisamente eran quirófanos didácticos. ¿No sería el mismo caso? No, porque tú puedes hacer un quirófano didáctico, pero no todos. No todos. Entonces, están colocadas las cámaras en los quirófanos y los pacientes también están extrañados. El doctor Quilvio Colón, que está representando a los cirujanos de allí y están junto con el Colegio Dominicano de Cirujanos, pues se han alarmado y le han pedido a las autoridades una reunión y han pedido que ellos se niegan a reunirse y han pedido también que cuál es la resolución, dicen ellos, las autoridades de salud pública, para colocar estas cámaras. No debe de ser en ningún caso, Roberto. ¿Por qué? Porque ya hay pacientes que van, todo el que entra a un quirófano está desnudo, entonces tiene derecho a la intimidad. No puede tener tú una cámara de frente que puedan estar filmando. El llamado es a las autoridades, de verdad, a que reconsideren esto, y yo estoy plenamente seguro, conociendo al ministro actual, un hombre muy correcto, que no va a permitir que cosas como esta se estén haciendo. Los pacientes dicen que no se operaría en un sitio donde lo estén grabando, porque usted no sabe hacia dónde va eso. De hecho, nosotros cuando le tomamos fotos a los pacientes le pedimos autorización para poderlas subir a las redes. Sí. Entonces tú no puedes tener en un quirófano frente a una cama para firmar a pacientes. Tú sabes las condiciones que van, los que van de emergencia, cirugía electiva, pacientes que están desnudos allí y que los saquen una cámara. Tú no sabes hacia dónde van esas imágenes. Sí, entonces, el llamado sería también al Servicio Nacional de Salud, a las autoridades del servicio, porque manejan los hospitales, y si el Servicio Nacional de Salud no ejecuta, entonces interviene lo que es el Ministerio de Salud como rectoría. Lo que pasa es que como la rectoría implica normativa, si es una resolución emana del ministerio, entonces eso es lo que habría que investigar. Hay que ver si ciertamente es así, pero yo entiendo que teniendo el ministro que tenemos, que es una persona muy correcta, pues va a derogar todas esas acciones. Bueno, vamos a aprovechar para presentar a nuestra invitada antes de irnos a la primera pausa. Qué bueno, gracias Roberto, pues con nosotros es un honor tener una gran amiga. Ella es médico, es nuestra querida Betania Martínez, quien es presidenta de la Asociación del Dolor y directora de la primera unidad del dolor del país. Desde hace mucho tiempo he escuchado a la doctora siempre muy preocupada por el dolor, porque los pacientes puedan obtener dentro de sus procesos los menos sufrimiento posible. De verdad que eso es lo más importante. Mire, eso es lo más importante, porque no hay cosas, que no hay una pregunta que yo no reciba dentro de la consulta cuando me llega un paciente a un procedimiento eso del consultorio, y eso duele, doctor. Esa pregunta no falla. Así es. Sea usted muy bienvenida a la receta médica de la Z, doctora. Muchas gracias, y ciertamente una palabra bonita que dijeron, su amiga de aquí de la Z101. Eso es importante. Y sobre todo, de todo aquel que escucha desde esta plataforma, la Z101. Gracias por permitirme estar aquí. Gracias, doctora. Gracias. Un tema, como decía el doctor Víctor Calderón, bastante interesante. Muy interesante. A veces nos acostumbramos al dolor y eso no es correcto, doctor. Y los pacientes siempre preguntan, ¿eso me va a doler? No, y a veces, porque la preocupación ejemplo, es el dolor. Las pacientes, las femeninas, dicen, yo estoy acostumbrada al dolor, doctora, mire, haga lo que usted quiera cuando la vamos a hacer un procedimiento. Eso es inhumano. Entonces usted tiene una materia muy importante y es evitar ese dolor en los pacientes. Y el tema de los cuidados paliativos abarca bastante
y nos gustaría saber qué son los cuidados paliativos, doctora, del dolor. Los cuidados paliativos son atenciones no solamente para pacientes oncológicos. Importante. Son atenciones para pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Esas son la insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, los pacientes que están en diálisis, los pacientes que tienen enfermedades renales, evidentemente, como es el caso y la evidencia, pacientes que tienen enfermedades que van a tener un largo tránsito con la enfermedad diagnosticada, pero que van a necesitar de cuidados especiales para que dentro de su curso de esa enfermedad pues puedan tener calidad de vida. Ahora, hay una definición para pacientes oncológicos, pacientes que tienen una enfermedad que necesitan tener todo el tránsito hasta que fallezcan de estas atenciones, donde evidentemente van a pasar por diferentes tipos de tratamientos que van a mermar un poco su calidad de vida, y no solo la de ellos, sino también del entorno. Entonces, existe la otra parte, que ya es el paciente que tiene esas dos categorías principales: los enfermos que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, los pacientes oncológicos que ya van a partir, que hasta el final de sus días o de su último aliento necesitan tener la garantía de que van a tener un personal calificado para poder atender ese proceso de agonía que a veces hasta dura 2 semanas, 1 semana. Y tú, como especialista ya en la materia, no es que nosotros vamos a eliminar esa agonía, sino que vamos a llevar ese curso de mejor calidad de vida, a mitigar el dolor, sin un sufrimiento, y que la familia pueda despedir a ese familiar con dignidad. Bueno, doctora, usted está tratando hoy el tema de pacientes ya terminales, ¿verdad? Pero se ve con mucha frecuencia mujeres muy jóvenes que con dolor invalidante se produce mucha ausencia laboral, pero una cantidad inmensa. La gente no se imagina la cantidad de pacientes que cursan con la enfermedad pélvica inflamatoria o los dolores pélvicos crónicos, doctora. ¿Qué usted nos dice sobre ese este dolor sentido? Menstrual, doctor, esa dismenorrea? Tener al frente esa endometriosis, eso es terrible. Tener al frente a 2 especialistas que ciertamente manejan estadísticas, números, y que manejan mujeres, y que el dolor pélvico crónico no es solamente de mujeres, sino que también abarca a lo que es los hombres. Eso es una novedad. Y eso no es una novedad, que desde aquí, esta plataforma, como siempre, cumpliendo con el propósito de orientar a la población, Z101, pues venimos para que sepan que ya existe y que lo tenemos dentro de Unidolor, la primera unidad de manejo de dolor pélvico crónico. Excelente. Muy bien. Tanto para mujeres como para hombres. Doctora, ¿cuál dentro del estudio y los pacientes que reciben ustedes, cuál es la causa más frecuente de ese dolor pélvico en los hombres? Usted sabe que los hombres no son muy dados a ir, a acudir, las mujeres sí, a los hombres no le da endometriosis, entonces, ¿cuál sería? Razones de dolor pélvico. Hemos visto que, por ejemplo, el dolor inguinal, ya sea porque ya han tenido una cirugía previa, y es el cordón espermático, evidentemente, la prostatitis, la cistitis intersticial. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, procesos gástricos que arropa lo que es el recto y sienten esa gran percepción en el recto, que también va acompañado a las mismas mujeres. Y precisamente eso es lo que nosotros, dentro de la unidad de servicio para manejo de dolor pélvico crónico, pues investigamos quién es que en esa oportunidad está apareciendo para poderle ayudar. Qué interesante, doctora, lo que usted dice. O sea, que ustedes manejan de manera multidisciplinaria el sentido del dolor, con sus médicos, si es el caso de un urólogo, con su urólogo, si es el caso de ginecobstetra, con un ginecólogo. Eso es muy importante. Eso es porque correcto. le ayuda a dar un efectivo tratamiento, y saber también que muchas veces esa causa de dolor podría ser causa no muy benigna. También manejamos el dolor oncológico, evidentemente. Y cuando el paciente llega dentro de lo que es la percepción
de esa información que no le agrada, nosotros comenzamos a averiguar quién es el causante de esa situación. Es probable que venga ya con un diagnóstico, y un diagnóstico ya dado por el colega, ya sea ginecólogo, médico internista, sea urólogo, sea un gastroenterólogo. Pues inmediatamente de que pase eventualmente cualquier enfermedad inflamatoria, cualquier enfermedad degenerativa, cualquier enfermedad de un trauma, porque por ejemplo en las partes de las mujeres que nosotras venimos desarrollando desde que cumplimos la menarquia, la primera menstruación, pues venimos algunas padeciendo de ese arrastre del dolor de la dismenorrea, pero sabemos que ese proceso va a quitarse en los próximos 2 o 3 días, luego de que se cumpla la descongestión que se ha producido natural de esa eventual salida y expulsión de un cuerpo que ya no necesita estar ahí. Sin embargo, cuando ya pasas y tú tienes una paciente que ha estado, me va a llegar la menstruación y ya yo no voy ni para el trabajo, ni para la escuela, ni para ningún sitio, porque me tengo que acostarme. Entonces estamos frente a la inminente investigación de que algo está pasando ahí. Y en Unidolor ya sabemos cómo podemos ayudar. Doctora, el dolor, se habla del umbral del dolor, ¿verdad? Sí, así hay personas que de hecho lo tienen más elevado que otros. Sí, pero la doctora Sánchez ahorita planteaba de que hay personas que se acostumbran a vivir con dolores. De hecho, hay personas que dicen, ese dolor es normal, pero se acostumbran a eso. Que se quiebra, ¿verdad? Sí. Pero que Y no existe un dolor normal. Los dolores siempre son malos, doctora. Me imagino que en mi caso, que he sentido dolor, la intensidad del dolor te hace a ti salir de tu área de confort. Sí. Tú puedes tener todo el tiempo dolor leve y tú dices, yo me tomo un calmante y yo me siento mejor. Me siento de moderado a severo, y ya cuando tú tomas un dolor severo, dices, llévame para la emergencia, porque no aguanto. No aguanto el dolor. No aguanto el dolor. Evidentemente que ya cuando tú tienes una severidad, que tú sales inclusive a una consulta, porque tú no aguantas y tienes tanto tiempo generando esa situación de inconfort, de que no te gusta, pues entonces hablamos de tolerabilidad en frente a esa situación. Doctor, ¿y por qué le llaman ese dolor un dolor exquisito? Yo no entendería como un dolor puede ser exquisito. Porque duele, doctor, y exquisito. Porque la expresión de cada quien de poder establecer ese disconfort, es exquisitamente en una parte especial y puntual de donde está saliendo esa información de ese inconfort. Doctora, el especialista dedicado a dar estos cuidados paliativos para mejorar el dolor, ¿quién sería? Cuando habla de cuidados paliativos estamos hablando de dos cosas diferentes. Nosotros tenemos en el país una matrícula de médicos especializados con manejo de dolor. Pero existe dentro de lo que es la especialidad el intervencionismo de manejo de dolor, y existe lo que son el especialista en los cuidados paliativos. En el país tenemos una matrícula de 32 médicos que tienen una formación académica de máster. Vamos a decir que han podido cursar a través de lo que es online, o han hecho algún tipo de inversión de algunas horas, y que han podido tener un alcance de poder definir un poquito más dentro de su especialidad lo que es el manejo del dolor. Eso no significa que todos los médicos puedan hacer un nivel poquito superior en manejo del dolor. Un médico general, por ejemplo, doctora, puede hacerlo. Cuidados paliativos, sí. Pero el manejo del dolor así ya en forma terminal. Pudiera hacerlo hasta el nivel en que tiene el entrenamiento. Muy porque bien. El especialista en manejo del dolor tiene un entrenamiento de 4º nivel. Y cuando hablamos de 4º nivel, no solamente estamos hablando de la parte farmacológica, sino de las otras técnicas especializadas dentro de lo que es su currícula, o dentro de lo que ha sido su especialidad, que puede abarcar un nivel superior. El anestesiólogo, por ejemplo, doctora. Puede ser un candidato, pues hacer lo que es la especialidad.
que es mi caso, soy anestesióloga. Sí, el internista. Pudiera llevar a hacer medicina del dolor hasta la parte no intervencionista. Bien. Pero por lo que usted ha planteado, entonces el manejo del dolor viene siendo un tópico del cuidado paliativo. Es uno de los síntomas que maneja los cuidados paliativos, porque hay otras cosas que maneja en los cuidados paliativos, náuseas, vómitos, maneja lo que es la pérdida de ese peso importante que tienen aquellos pacientes que tienen una enfermedad de largo tránsito. Entonces, esos cuidados especiales, pues los lleva los cuidados paliativos. La nutrición es básica. Solo para untarme y pegarme un poquito, ¿entra la parte psicológica en ese cuidado paliativo? Pero por supuesto. Claro que sí. No, pero es Para abundar. Para abundar. Para estar dentro del equipo multidisciplinario. Claro. A veces los pacientes dicen que ese es un mito, una realidad, y lo dicen en su argot popular, que por el dolor le dio un desmayo, le dio taquicardia y se cayó, se puso sudoroso. Eso puede pasar. ¿Y por qué? Un evento de dolor. Claro. Cuando tú tienes una adversidad, o sea, cuando tienes un problema y tú sientes que tienes una discapacidad funcional o tú tienes un trauma que llega tanto a tu percibir, las catecolaminas son liberadas. Y vamos a allanarlo. Hay emociones que son liberadas en el cuerpo y esas emociones liberan aumento de sustancias que conllevan aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, hasta llegar a tu tener hasta un desmayo. Evidentemente, el que tiene dolor hay que tratarlo. Muy bien. Pues vámonos a una pausa. Al regreso continuamos en la receta médica de la Z. Llévate.